Hola, bienvenido, bienvenida. Hoy vamos a entrar de lleno a nuestro tema, ya sabes cuál es, la problemática del abandono, cómo transitar una situación de abandono. A pesar de que en el adelanto pudimos empezar a hablar del tema, ahora vamos a ir a profundizarlo muchísimo más. Vamos a utilizar herramientas del coach ontológico y herramientas de la psicología que creemos que son perfectamente compatibles y que pueden generar este compendio de herramientas, este compendio de habilidades emocionales que te permitan transitar desde un mejor lugar un momento de dolor, un momento de quiebre, un momento que te saca de tu normalidad o de aquello que vos consideras tu zona de confort. Lo primero que queremos hacer es aclarar algunos puntos. Últimamente se lee mucho, aparecen muchas producciones literarias, cosas en internet, y también hasta está en el imaginario el tema de la autosuficiencia, de no sufrir por no tener a una persona al lado. Se asocia al sufrimiento con la debilidad, con la dependencia emocional, con la baja autoestima, con un lugar del ser en baja frecuencia o vibración. Nosotros vamos a corrernos un poco desde esa mirada, que no es una historia que nos esté sirviendo para poder manifestar una mejor versión nuestra. ¿Por qué? Primero, porque si bien todas esas variables sí van a ser analizadas desde una mirada psicológica, desde una mirada del coach ontológico, vamos a entender que vamos a demitificar esto. El ser humano es de naturaleza social. Prácticamente solos no hacemos nada. Nos engendramos dentro de un ser que está consciente de que va a tener a otro ser y toda su vida psíquica cambia, y existe también una vida psíquica prenatal que entra en vínculo con lo que esté pasando con el psiquismo de la madre, del padre, del grupo familiar donde esa criatura va a llegar. Nacemos y nuestro cerebro neuroplástico no terminado empieza a interactuar con el entorno y con los otros. Esos otros empiezan a ser nuestros referentes, nuestros moldes, nuestros modelos con los cuales nos vamos formando en un entorno de vínculo afectivo que va conformando la estructura psíquica de ese futuro adulto que sigue aparte en continuo proceso de reinvención. Siempre es con otros. La evolución de la especie se hizo de manera grupal. Los grandes logros de la humanidad fueron el resultado del pensamiento de equipos de trabajo. Por supuesto que aparecen emergentes que inyectan ideas, pero que son siempre emergentes de un grupo social. Ahí estamos nosotros, ahí tiene nuestra razón de ser el humano que somos. El ser humano es el ser social. Entonces, esta necesidad, esta tendencia, esta naturaleza a estar con otros, no es que nos pone en un lugar de inferioridad, muy por el contrario, nos hace humanos, muestra eso que somos, con los que construimos. Seguramente tu historia de vida, la mía, la del entorno, puede presentarnos situaciones en las que tengamos que estar solos. Y sí, está muy bien, sí es muy sano poder construir herramientas para atravesar los momentos de soledad que la vida nos ponga, que nosotros generemos, que nosotros interpretemos de las circunstancias, y no estaría bueno que no podamos, bajo ningún punto de vista, transitar momentos de soledad. Ahora, de ahí a pretender no sufrir, no tener necesidad de tener vínculos con otros, que cuando un vínculo que ha sido duradero o que ha sido parte importante de mi vida o que generó ilusiones en mí, se rompe, se va, desaparece, yo no caiga en situaciones de tristeza, de dolor, de depresión, de angustia o cómo pueda manifestar, no es tampoco lo esperable. Acá nosotros nos vamos a encargar de situaciones donde superar el abandono se está haciendo un problema porque el tiempo pasa y no aparece una elaboración de eso, no aparece una gestión emocional de la situación que me tocó vivir.
También vamos a hablar de situaciones donde el abandono se repite, y eso me invita a pensarme y a mirarme a mí mismo, a ver dónde está mi parte de responsabilidad en que se esté repitiendo continuamente en mi vida esta situación donde o soy abandonado o donde abandono también. No es solamente ser abandonado, también es abandonar, y lo que eso implica. No solamente sufre el que fue abandonado. Abandonar a veces es el resultado de mi imposibilidad para sostener. También a veces no abandonar es el resultado de mi imposibilidad de soltar. Son circunstancias sobre las cuales vos vas a tener que preguntarte, pero corrida del lugar de víctima y más instaurado en el lugar de responsable de todo aquello que acontece, se manifiesta y coagula en mi vida. Lo primero que nos vamos a preguntar es, y aunque parezca una pregunta filosófica, la vamos a hacer desde el microuniverso que cada uno de nosotros conforma. La realidad es algo que existe independientemente de mí, está ahí afuera y yo solamente soy un espectador. ¿O hay una parte de ese espectador que no es pasiva, sino altamente activa, protagónica en la interpretación de hechos que sí están fuera de mí, sobre los cuales quizá no pueda hacer nada, pero en la interpretación de esos hechos sí puedo hacer mucho? Porque ahí, en esa intersección entre el hecho externo y la interpretación que viene de adentro, aparece la construcción de la realidad. Y por eso es que lo que es la realidad para mí puede no serla para vos, porque estamos interpretando a los hechos o a los procesos desde lugares distintos. Pero ¿y a vos para qué te sirve preguntarte acerca desde dónde estás interpretando los hechos? Porque ahí, a ese lugar de interpretación, que ya vamos a ver cómo lo llamamos y cómo arribamos a él, sobre ese lugar vos sí podés hacer algo. Mientras que sobre el hecho externo quizás no puedas hacer nada. Ella me abandonó, él me dejó y quizás yo ya no pueda hacer nada. Ahora, sobre el peso y la cualidad interpretativa que le estoy dando a ese proceso, sí puedo hacer, porque ahí voy a trabajar conmigo. Y yo soy responsabilidad mía. No soy una hoja al viento, no soy una víctima, soy responsabilidad mía. Que en las primeras embestidas del hecho que quiebra mi normalidad y que se manifiesta con este abandono, quede como inerte, quede como inoperante, o caiga, o me acueste, o tenga una depresión o una angustia, también tengo que conciliarme con eso. Porque no es el fin del mundo tener un momento de depresión, de bajón, de querer estar en la cama, de no salir. La pulsión de vida va a volver. Vos tenés que ayudar. ¿Desde dónde? Si el hecho es el hecho y vos ya no podés modificarlo. Pero sí podés ir a esa máquina interpretativa que sos. ¿Vos desde dónde crees que estás interpretando los hechos en tu vida? ¿Crees que es algo que se forma por casualidad, que aparece y está? ¿Por qué no te preguntás si toda esa serie de valores, de juicios, de posturas ante la vida, desde las cuales vos interpretás a los hechos, son tuyas realmente? ¿Son realmente tuyas? ¿Vos te identificás? ¿Te lo preguntaste alguna vez? Porque está como naturalizado. Esto es blanco porque es blanco. Si profundizás, si te animás y si estás dispuesto a manifestar una mejor versión más consciente y responsable tuya, vas a tener que ir a ver en qué momento y con qué referentes de tu vida se fueron coagulando esos valores con los que vos juzgás a los hechos del mundo. Pero no para culpar a aquellos que sean los responsables, bajo ningún punto de vista, sino para ser un actor consciente en tu vida, para no ser una hoja al viento, para empezar a ser el que decide desde qué lugares, porque yo seguramente tengo valores que tenía mi abuela, mi madre, mi padre,
y que me los transfirieron a mí en esos momentos en los que social y culturalmente, como dijimos antes, me fui construyendo. Los modelos con los que yo me fui identificando. Aquellos a que legitimé que me digan qué era lo bueno y qué era lo malo y desde dónde se mira el mundo. Esos están todos incorporados en mí. Quizá esos modelos les sirvieron a ellos o los limitaron, pero es su problema. En cambio, yo quiero ocuparme de mí. Ese modelo desde donde yo estoy interpretando el mundo, esos valores, eso que me parece que ni siquiera lo conozco porque lo naturalicé, entonces no lo cuestiono. ¿No tendría que ir a verlo? Porque vuelvo a preguntarme, yo por los hechos, ¿puedo hacer algo con los hechos? Quizás sí, pero quizás no. En cambio, seguramente sí puedo hacer algo sobre ese lugar desde donde estoy interpretando, que construí con otros. Y eso hace... La prueba clara está en que la realidad de algún hecho puede para mí ser una y para vos ser otra, porque nuestras cajas de interpretación son diferentes. ¿Cómo se construye esa caja? Nacemos, nuestro cerebro sigue en su trabajo de formateo continuo, toma referentes, toma experiencias propias, toma experiencias ajenas. Se construye individual y colectivamente, porque interpreto, asumo e incorporo el paradigma de mi familia, tomo referentes especiales, pero también el paradigma de mi cultura. Seguramente no deben construir muy similares las realidades un occidental de un asiático, en un montón de cosas, por más que la globalización y la mundialización de los valores. Hay otros lugares que son culturales y hay algunos lugares que son prácticamente de la humanidad. Son cajas dentro de cajas dentro de cajas. Hasta que llego a esta que es mi impronta, que es una conexión, una vinculación o una configuración de valores y de interpretaciones mundiales, culturales, familiares y personales que convergen en esta que hoy es mi caja. Pero si estoy vibrando en una frecuencia tan baja que no puedo sentirme en armonía, no me puedo sentir sano, tengo que ir a revisar eso. ¿Qué experiencias dejaron marcas en mi vida y después no se cuestionaron más? Es como, esto es así. Conocí una vez en consultorio una mujer que me decía, toda relación se termina pudriendo. Este era el término de ella. Toda relación se termina pudriendo. Y tan naturalizado lo tenía que no se daba cuenta que después ella venía en un profundo sufrimiento porque sus vínculos se terminaban rápidamente o no eran al poco tiempo aquello que parecían ser al principio. Y ella repetía, bueno, pero las relaciones se inician de una manera y sabemos que esto después... O sea que ella cumplía su propia profecía continuamente. Sus padres eran separados, su abuela era una mujer separada, y en su caja, en su forma de construcción de la parte de la realidad que le corresponde, un vínculo afectivo tiene un periodo inicial hermoso y después una posterior decadencia y un final. A nosotros no nos importa si un vínculo va a durar para toda la vida o va a durar significativamente lo que tenga que durar para que yo realice algún aprendizaje. Ahora no estamos hablando de eso. Ahora estamos hablando de que ese lugar desde donde interpretamos no es neutro, no solo porque está lleno de juicios y de prejuicios, sino porque también busca su correspondencia en el afuera. Por eso es que después selecciono según lo que interpreto. Entonces veo, según lo que interpreto, entonces después digo, ¿ves que es así? Y confirmo ese paradigma del cual no estoy pudiendo salir. Por supuesto que esto te invita a que vos lo reflexiones cuando estés en tu introspección, en la tranquilidad de tu habitación, de tu cama, en tu espacio. Pero es un primer paso que te estamos invitando a dar. Porque queremos caminar juntos en esto que son las emociones humanas, en estos dolores que las emociones humanas nos dan y que también son nuestras bendiciones, porque esto es lo que nos hace humanos. Nosotros no hablamos del control emocional, las emociones no se controlan, pero sí se gestionan para tener una vida más plena.
Entonces, ¿desde dónde lo vamos a gestionar? Desde el conocimiento de nosotros mismos y de nuestras posibilidades. Y a estar dispuestos a cuestionarnos, que no es lo mismo que culparnos. Es instaurarnos en responsables, es aprender a convivir con uno y con todas las posibilidades de notas musicales que este instrumento musical que somos tiene. Si estás atravesando ahora el momento profundo de una crisis de abandono, también entiendo que en una primera mirada vos querés soluciones rápidas y que quizá esa solución vos querés que vuelva la persona que me abandonó. Nosotros lo que te vamos a invitar es a que no nos suelte la mano, a que puedas empezar a creer, a interpretar para crear, porque lo que creo, lo creo, que esta crisis en realidad es la oportunidad que te va a abrir la puerta para que vayas a buscar ese reservorio de energía y de potencialidad que sos y que no estás utilizando por ser más el producto de una historia de vida que el de una decisión consciente de instaurarte en tal o cual lugar. El abandono te duele y eso no te hace débil, ni vulnerable, ni enfermo, ni dependiente afectivo. Te hace humano. Y nosotros, los seres humanos, en esto que somos como cuerpo social, queremos ayudarnos, queremos ayudarte. Ser empáticos con esto. El abandono duele, pero se puede transitar, se puede elaborar y puede ser un lugar de aprendizaje para que el lugar en el que yo me instaure después, tenga o no tenga situaciones de abandono, no me lleve a enajenarme de mis propias potencialidades. Asumir que los vínculos que llegan a nuestra vida tienen un tiempo de existencia, puede ser muy largo, puede ser muy corto, alguna función cumplen, y más allá del dolor natural del desapego, la vida continúa, tiene que continuar para vos porque estás acá y tenés un propósito. Y lo que nosotros queremos siempre es abrir posibilidades. Esta es la primera reflexión, esta es la primera entrega que te proponemos, que medites, que pienses, que profundices, que analices desde qué lugares estás interpretando esta situación que te está ocurriendo y que te genera este dolor. Sobre esos lugares vos podés trabajar. La historia que te cuentes es la que crea la realidad en la que estás viviendo. Escúchate, ¿qué historia te estás contando? ¿Te estás victimizando? ¿Te estás culpando? ¿Para qué te sirve eso que te estás contando? Nos vemos en el próximo encuentro y gracias por estar.